Cruella es una comedia criminal del año 2021. Salió hace poquito, ¿ya? El mes pasado se estrenó a nivel mundial y hace poco está disponible en Disney Plus. Está disponible. Nosotros, en la taberna, lo vimos en un ciclo de cine, así que toda la gente que estuvo participando del ciclo de cine va a poder conocer activamente mis argumentos. Entonces, Cruella está basada en la villana de los 101 Dálmatas de Disney que salió en 1961. La novela es como de 1950, ¿ya? Y Disney dijo, esta weá me gustó a mí, yo la voy a hacer famosa. ¡Pum! Película. No solo eso. Hay 3 adaptaciones del live action de esto. Bueno, no. Más que del live action hay 3 adaptaciones de esta obra, ¿ya? De los 101 Dálmatas. Cruella está ambientada en Londres durante todo el movimiento punk rock, ya que ocurrió durante los años 70 más o menos. Esto nos hace ya como modernizar bien la época en donde va a ocurrir esto. Aunque de todas maneras, y más adelante quiero hacer un hincapié en esto, como que no quedó muy claro realmente. Creo que nosotros tenemos una imagen de lo que es Londres, ¿ya? Y Londres tiene una imagen de lo que es Londres. No sé si esto también se ha dado en Harry Potter, pero bueno, no me voy a ir para allá. ¿Se acuerdan de Cruella de Vil, de los 101 Dálmatas? Esta señora como con los pelos todos locos, la Glenn Close, ¿se acuerdan de esa actriz? Esa actriz es parte de la producción de esta película, ¿ya? Estuvo trabajando mano a mano con los directores y productores. De hecho, se habló en algún minuto de que podría haber un easter egg, que haga alguna aparición. No sé por qué no ocurrió. Bueno, encuentro que era una súper buena idea. Pero bueno, uno como usuario, por supuesto, encuentra que este tipo de cosas son buenas ideas, pero anda a saber tú cuáles son realmente las motivaciones o las decisiones después. Entonces, esta película ha sido de toda la taquilla. Ha recaudado alrededor de $159 millones y eso la hace la 8ª más popular de este año. Ya, según yo, estamos en junio y ser la 8ª más popular y ser de Disney, como que no me saco el sombrero tampoco, es como puta mínimo. Haciendo ya, po. Lo espero de tu parte. ¿O no? Tenemos a Emma Stone haciendo de esta villana que habíamos conocido en los 101 Dálmatas, pero con la intención de que conociéramos su pasado y un poco justificando por qué había llegado a ser la psicópata loca que era, porque así lo habían planteado en los 101 Dálmatas. No sé si ustedes recuerdan otra cosa, pero así siempre fue y es como la loca, y más encima maltrato animal, no me hueví. O sea, no había cómo justificar que esta persona era así como que tenía algún tipo de perdón. Estaba buscando a estos animales porque acuérdense que el argumento de la película de 1961 es que estaba obsesionada con la piel de los animales y en su mansión tenía un montón, ella trabajaba como diseñadora de modas y las pieles de animales eran como este recurso que hacía que la high couture, ¿no es cierto?, cobrara vida o que fuese más exclusivo, que fuese difícil, etcétera, etcétera. Entonces, cero chance de poder encontrar de alguna manera como una justificación. La tipa está rayada de todas partes. Esto es un claro ejemplo de cómo se aprovecha ya de la fama de un personaje ya existente para crear una esencia completamente diferente y asegurarse un mínimo de ganancia. No digo que sea mala la película, al contrario me gustó, pero admítalo, no es la verdadera Cruella. Estoy muy de acuerdo contigo. Para mí tampoco es la verdadera Cruella. Tampoco me la justificaron. Siento que me podrían haber contado no necesariamente de la hija, pero sí, esto es una inspiración en Cruella. Así como de yo crecí viendo a estos villanos o yo crecí viendo a estos referentes y esto es lo que yo quiero convertirme porque esto es lo que yo identifico como poder, esto es lo que yo identifico como representación. Pero
pero realmente llegamos a este punto en donde tampoco tenemos que empatizar con el villano hasta el punto en que deja de ser villano. Entonces pierde la esencia de su personaje. Entonces, para que sigamos en Cruella y que sea un review de la película en sí misma y no solamente como del concepto de Cruella, Disney y las figuras paternas. Me aburre un poco a mí, de parte de Disney, que sus justificaciones o sus argumentos siempre giran en torno a las carencias familiares. Que estamos súper de acuerdo. It's a thing. Así como de que ser huérfano, que te asesinen a uno de los padres, o son traumas que definitivamente son cosas que después resaltan la personalidad del héroe, porque de alguna parte tiene que salir, ¿no es cierto?, la razón o los motivos. Pero me pareció, una vez más, algo tan repetitivo que a mí me aleja de la empatía. Es más como, ok, es todo porque va a buscar una figura maternal, es todo porque no sabe lo que significa tener un padre, es porque el hombre ya le cae mal, es porque... y así. Entonces eso a mí me pareció como reutilizado. Por otro lado, y algo que destaco, lo destaco no necesariamente de una manera positiva, es más como que lo destaco lo tomo así como, ¿se dieron cuenta lo inspirada que estaba toda la temática en El Diablo Viste a la Moda? No solo porque estamos hablando de moda, porque yo cuando chica me encantaba el cine que hablaba así como de la industria de la moda. Pero hay unas que definitivamente tienen los mismos tintes, y yo creo que estos dos los tienen, sobre todo por cómo presentan a quien es la villana de la villana. La villana de la película de villanos, que no es Cruella. Cruella finalmente termina siendo el héroe de su película. Y lo encuentro como el pico. Como si me vaya a contar la historia. Bueno, es que yo lo hubiese contado de una manera diferente. Tal como dijeron en el chat, déjame disgustarme con ella. ¿Cachai? Onda, yo estuve disgustada con Darth Vader y no lo quiero porque se volvió bueno después, lo quiero por lo buen villano que fue. No me güey. A Sauron lo encuentro increíble. Y no porque en algún minuto se volvió bueno, ni porque entiendo las justificaciones que tenía. Azula. Es como... Se puede. Bueno, pero ahí vamos a ir cuando hablemos ya después directamente de lo que hace Disney. Entonces, El Diablo Viste a la Moda. La manera en la que proponen a la mujer empoderada, al mismo tiempo femenina, ¿ya? Dura, firme, respetada. La única manera de poder hacerlo es jugando a ser villana. Y esto también lo hizo El Diablo Viste a la Moda. Y no sé si se acuerdan, y esto lo hemos conversado varias veces en La Arcana, cuando hablamos de películas, que después te dicen este meme que dice: el verdadero villano del Diablo Viste a la Moda no era ella, era el pololo que no la dejaba crecer como en su carrera. Y es como... No spoiler, yo nunca doy spoilers. Y si voy a hablar del Diablo Viste a la Moda, puta wea, por favor. ¿Cuántos años lleva esa wea? Ya se repite todos los sábados en la tele. Si no habéis visto El Diablo Viste a la Moda, por favor. Entonces, spoilers del Diablo Viste a la Moda, por si acaso, que es The Devil Wears Prada. Resulta que cuando te dicen así como de que el verdadero villano no es nuestra Meryl Streep, sino que es la pareja de la protagonista, es como evidente, pues, weón. ¿Por qué creerías que es la villana? ¿Porque es una mujer empoderada? ¡Pah! Que a la caga, ¿cachai? Así como de que, ¿dónde queréis tener esta conversación? ¿A dónde nos vamos a agarrar a combo, weón? Porque por supuesto que es el hombre. ¿Cómo se te ocurre decir esta weá, onda? ¿Es una película feminista? A mí me encanta esta weá porque cada vez que la escucho es así como... no sé. Y me dicen así como, ¿y tú qué pensáis? No sé. La figura de la mujer siendo como el empoderamiento, ¿no es cierto? Y a mí lo que me genera conflicto de esto es el ejemplo a seguir. De nuevo, no como el que alguien piense en los niños, es más como de, esto se ve súper cool, pero de la misma manera en que lo hizo Megamente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un villano y un supervillano? La presentación. Y lo encontré en la raja, así como tú hiciste a los villanos ver cool sin ser malo, pues, weón. Sino como la maldad no era lo tuyo, sino que era cómo se veía la maldad. Ya, que era como el espectáculo. Presentation, exacto. Y siento que jugaban acá un poco con lo mismo.
Cruella no era mala, era estilosa y como que era atrevida y rebelde. Entonces todas las cosas que proponían como malignas es como... Está mal. No estoy entendiendo por qué, por qué esta figura femenina está siendo vista. ¿En qué minuto fue villana? ¿O en qué minuto se transformó? Porque lo único que me estás diciendo es que es una mujer empoderada. Y está como raro que ese sea tu argumento, ¿no es cierto? Déjame... Yo creo que ese no es el que me estás dando, definitivamente, onda. Te estoy dando como la palabra con esto. Pero entonces, ¿cuándo me estáis justificando que se volvió loca? Pero realmente entonces es como, no, es que nunca los tuvo. Es que no me puedes decir eso, porque esto es como una precuela. Es definitivamente una precuela. No me puedes decir que esta es la misma, que es la misma Cruella que después manda a matar a los 102 dálmatas, po. O sí, porque si es así, tu película está súper mala. Si es una precuela, entonces le falta algo, ¿no es cierto? Bueno, y ya la película le fue tan bien que ya se confirmó una secuela. Entonces digo, ¿será en la siguiente? En donde ya dicen, no, esta es más 18. Ya, esta era para los cabros chicos porque, está entretenido, ¿no es cierto? Como la moda, el high couture y todo. Entonces quizá en esta siguiente es como, ahora no, como que la cosa va a ser un poco más, no sé, como atrevida, ¿o no? No se ve como que Disney tomaría una decisión así, ¿o sí? Llegó un punto en que Disney, en donde es demasiado family friendly, pueden poner 1000 historias diferentes, pero uno sabe que al final el villano se arrepiente, tiene una catarsis, termina como héroe, o resulta ser una historia súper triste que te hace empatizar, pero no te da un porqué de la conducta. Es súper complicado construir un arco de personaje en el que el protagonista sea el antagonista, porque es paradójico. Un personaje no puede ser la fuerza antagónica de su propio objetivo. ¡No estoy de acuerdo con eso! Pero lo hemos visto en cine y en literatura moderna, pero allá voy. Te estaba adelantando. Por eso no creo que el final recae en que el personaje sea el villano o no, sino en la escala valórica o cuál es el límite va a llegar el personaje para alcanzar su objetivo. El personaje no necesita ser bueno, véase Breaking Bad o Goodfellas, pero ahí hablamos de películas de otras categorías. No necesariamente hablemos de Disney. Aladdin, weón. Aladdin era un puto vago ladrón que estafó a todo su pueblo, weón, haciéndolos creer que era un príncipe para poder culiarse el poto bueno que estaba ahí al lado del tigre, po. Y ese weón es el héroe. Y es Disney. ¿Cachai? Entonces, ¿dónde está la construcción de personaje? O lo que decía Nivas recién ahí. Entonces, está bueno pensar en cómo... ¿Cuál es tu línea, po? Me estáis enseñando y me estáis mal enseñando porque no estoy entendiendo cómo aprender y desaprender los villanos. No lo culpo, dice. Está buena, Jasmine. Creo que la comunidad confunde un villano con un antihéroe. Confunden que comete acciones por envidia, ira y crueldad sin cometer malas acciones por un buen fin. Buena. De esto la construcción de personajes se desentona con lo que antes era un villano. Has dado en el clavo, estimado Musashi Simp. En el clavo. Entonces, Cruella como película, entretenida, buena. Cruella como argumento, mala. El discurso de epifanía que tiene Cruella en la película es malísima. Es malísimo. El guión lo encuentro pésimo. Pésimo, así como... ¿Qué? Yo hubiese sacado toda esa escena. Onda, me dio vergüenza. Así como... innecesario, weón. Y te juro que estaba así como, ¿cuánto rato lleva hablando? No puedo creerlo, eres un personaje tan vacío. Onda, tienes tan poco que decir, tienes tan poco argumento. No puedo creer que te hayáis tomado 5 minutos para decirme tu tren de pensamiento que no empatizo con él. Para nada. Está fome, ¿cachai? Cuando tenías al Guasón, y perdón porque voy a ir directamente a ese ejemplo porque creo que es un ejemplo de oro. Qué bueno que lo tenemos. Cuando tenéis, ¿no es cierto?, a el Guasón de Joaquín Phoenix teniendo estos minutos donde está sentado con Robert De Niro, ¿ya? Y están en el sillón y le dice así como, esto es lo que pasa cuando quiebran a alguien y el sistema le da la espalda, ¡ta! ¡Pa! Entonces es como, esto es una epifanía, estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo porque eres un villano, ¿cachai? Pero ¿cómo te digo que te entiendo? Esa wea está bien hecha. Vivimos. Esa wea está bien hecha. Es como que nadie entendió para dónde iban. ¿Cachai? Como que no querían perder la idea de que Cruella era una villana, pero al mismo tiempo querían como que la gente empatizara con ella y también querían como limpiarle la imagen, pero limpiándole la imagen pierde la esencia de Cruella, entonces no querían perder pan ni pedazo, ¿cachai? Y eso creo que hizo que redujeran demasiado al personaje, un personaje que es súper bueno, onda... Nadie está de acuerdo con la crueldad animal, ¿cachai? Entonces, si la villana de por sí ya te dice, no, y a mí me gusta esta weá, eres mala, pues weón. ¿Cachai? Da lo mismo lo que me cuentes. Tu historia puede ser súper cool, súper... Está bueno, pero sigue siendo mala, ¿cachai? Y eso yo lo entiendo como niño, como adulto, como escritura, como guión. El plot de Cruella desde la animada es que es una mujer en lo más importante en la moda, sin importar el qué o el quién, un menosprecio por todo, dejando debajo lo material, cayendo en la obsesión. Incluso su aspecto demacrado se debe a la intensa vida nocturna que tiene debido a las drogas y a los excesos. Algo que hubiese sido muy interesante el presenciar el cómo el personaje desarrolla y potencia su caída y decadencia. Quizás él viene en la secuela. Me encantaría verlo, me encantaría decir como, perfecto, aquí me están mostrando un capítulo de cuando vio que su alter ego al final, porque eso es Cruella, así es como nos enseñan que de dónde viene el personaje, que su alter ego es Cruella y ella es Estela. Entonces, ¿en qué minuto el alter ego se terminó transformando en su personaje? Y bueno, para cerrar acá y pasar directamente a lo que veníamos a conversar, los protagonistas como BoJack Horseman no eran buenas personas. Pudieron haber hecho eso con Cruella para hacer más creíble su lado de villano. ¡Qué buena idea! Igual, tomar en cuenta que BoJack Horseman es para adultos, ¿no es cierto? Porque uno puede entender que el huevón al final, pero que el tipo es una mala persona sin ser un villano. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con lo que dijeron en el chat. Y voy a pasar a la siguiente hoja. Porque yo creo que la fuerza antagónica sí puede venir del mismo protagonista, en este caso del héroe, justamente cuando cierra en un mismo lugar. ¿Ya? Y esto se da no solamente en el ejemplo que les di de Aladdin, sino que en estos viajes psicológicos. Por ejemplo, El resplandor de una muerte sin recuerdos. El resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Está bien dicho, no es cierto? Entonces, Shrek en la primera. Buenas, ya, sí, es un súper buen ejemplo, weón. XD. Ya, Shrek en la primera, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Igual la fuerza antagónica en Shrek era evidentemente Lord Farquaad. Ese weón es evidentemente el... Onda, desde el minuto 1 lo plantean como... lo plantean desde ese minuto como... el tipo que no respeta nada, el weón que es malo, y etc. Entonces, tampoco es que yo estoy hablando que cada vez que un protagonista tenga como un conflicto consigo mismo, significa que la fuerza antagónica va a ser el mismo. Entonces, hablemos de la creación de villanos de Disney. Porque después me gustaría hablar... Porque nosotros hablamos de Disney y vamos al Rey León, vamos a Aladdin, a Mulan, ¿no es cierto?, a Pocahontas, etc. Pero Disney también hoy día es Star Wars, es Marvel, es Pixar. Y hay un patrón que se está repitiendo y que, de hecho, hablamos de Cruella primero porque es el ejemplo perfecto de que no saben y no quieren saber porque no quieren perder ni pan ni pedazo. Es como el sacrificio que están dispuestos a aceptar. Y aquí voy. Aquí les voy a decir por qué es lo que yo creo. Uy, se canjearon al tiro. 3 tengo algo que decir. Voy a ver. Parece que Disney siempre va a postular a que el ser humano es bueno por naturaleza, que el ambiente lo corrompe. Cada villano justificado. No. ¿Hades? ¿Qué pasa con Hades? Que Hades es malo desde antes. Porque Hades en ningún momento dio como una pizca de... Hades es un muy buen villano.
Pero no es de Disney, po. Ya es malo de antes. Porque lo dice una religión, po, weón. ¿Cachai? Davy Jones, Hades, son villanos previos a Disney. Eso, bueno, ya son malos y tienen sus propios motivos. ¿Se acuerdan de esta canción? El tío de Simba. No, ni siquiera te acordé cómo se llama. Ese weón era malo. ¿Sabéis por qué te acordáis? Weón, ¿sabes por qué te acuerdas? Porque Disney, en ese minuto, nos estaba enseñando quién era el villano o cómo se construía un villano. Y el villano era malo. ¿Por qué? Porque era malo, porque hacía cosas malas. Por ejemplo, era cruel. Por ejemplo, no perdona. Por ejemplo, es alguien que pensaba solamente en sí mismo. Pero lo más importante es que nos enseñaban que el villano pierde. No porque lo que hacía estaba mal. El villano no era villano porque era malo, sino que era malo porque perdía. Y eso es lo que Disney nos ha enseñado desde siempre. Y es por eso que tú quieres estar en el lado de los buenos. Porque la historia se escribe con los victoriosos. Eso lo dice Winston Churchill. O sea, bueno, lo dijo Disney. Pero se sobreentiende de que cuando te cuentan una historia, te la cuentan los hueones que ganan. El desembarco de Normandía. ¡Ya, no quiero hablar de eso! ¿Ves? ¿Se dan cuenta que me voy para otro lado? Es que cuando me pongo a investigar de esta hueá, yo así... Y después yo digo, no quiero decir esto en la Arcana y después lo digo igual. ¿Vieron? Entonces, la historia la escriben quienes ganan. Entonces está bueno contar una historia del lado de los protagonistas, o sea, del lado de los héroes, pero no porque sean los héroes, sino porque son los protagonistas de nuestra historia. Entonces, cuando dicen en el chat así como, ¡ay, yo te puedo pensar súper buenos villanos! Weón, el villano del Jorobado de Notre Dame, puedo pensar en Scar, ¿no es cierto? Onda, puta, obvio que los malos en Pocahontas son los... entonces los malos en Pocahontas no eran los que me pensaban al principio, sino que era el Smith. O sea, no era Smith, sino que el buen que venía detrás. Y ahí como que se empieza a complejizar, ¿no es cierto? Porque cuando no te dan dos fuerzas opuestas muy evidentes, cuesta identificar quién es el verdadero villano. ¿Ya? Entonces, cuando viene Pixar y nos presenta a sus héroes, ¿ustedes se acuerdan de un buen villano de Pixar? De un villano, así como no me digan Lotso, weón. ¿Ustedes se acuerdan del villano de Cars? ¿Se acuerdan del villano de Ratatouille? ¿Ego? Ego no es un villano. Hopper es un súper buen ejemplo. Vamos a hablar de eso. No por eso no me digan Lotso, po, weón. Ya. Porque en Pixar, y tal como lo mencionaron ahí con Intensamente, el papá de Buzz... No, Edna Modas. ¿Cómo puedes decir que Edna Modas era un... ¿Qué? Ya, ¿vieron? No están entendiendo ni una wea, sacado esta wea. ¿Te cachai? El auto de Wall-E. Ya, pues, pero es que entonces empiezan a pensar en cómo están pensados, en cómo están escritos en el guión esos villanos. No están bien escritos. Y no estoy diciendo que todos, porque encuentro que Hopper está súper bien hecho. Pero Hopper no cumple con las mismas características que cumple Scar. Definitivamente están escritos de manera diferente. ¿Ya? Y te presentan y nosotros sabemos que Hopper es malo solo porque está en contra nuestro protagonista. Porque si no estuviese nuestro protagonista y vendrían y te dijeran y te contaran la historia de cómo los saltamontes ya van y hacen de lugares, digamos en este caso... Cacha la wea, vamos a hablar de insectos. Pero de que van y necesitan poder subsistir de una manera. Y si Hopper fuese nuestro protagonista, ahí nos quedamos sin un villano, porque definitivamente tenía sus propias razones de ser. Francesco Virgolini no es un villano. Es que están siendo súper reduccionistas, porque están pensando en quién está en contra de mi personaje principal. Es como decir que Ego es el villano de Ratatouille. O el chef, el chiquitito, no me acuerdo cómo se llama. El chef que está decía, ese weón no es Linguini. Él no es un villano. Entonces, porque tienen sus propios motivos. Solamente es villano cuando se contrapone a nuestra fuerza. Próximamente, Hopper. Claro, escucha a Hopper.
Y no confundan... ¡Gracias, Aileen! ¡Gracias! No confundan antagonista con villano. Porque cuando ustedes mencionan a Síndrome, lo que nosotros sí conocimos a Síndrome cuando era pequeño, ¿no es cierto? Conocimos cuáles eran sus deseos que no fueron cumplidos. No solo eso, el deseo de él luego era ser un villano. Y en la misma película se le revoca ese deseo. Tú no eres un villano. Tú eres un niño que no pudo tener lo que quiso. Es increíble, pues, weón. Exactamente. ¡Buenísimo! Waternoose de Monster Inc. Ese weón, yo lo pongo casi al lado de Hopper, pero nosotros no sabíamos que era el villano hasta los últimos 20 minutos de película. Entonces nosotros no podemos decir que esa fue la fuerza antagonista del protagonista todo el rato. La fuerza antagonista, claro, porque nos enteramos que Waternoose era el que estuvo detrás de la huevada todo el tiempo. Pero nunca fue sobre él. Él nunca dijo... mataré los que sean necesarios para salvar esta compañía. Los últimos 10 minutos de película. Los protagonistas nunca estuvieron luchando contra Waternoose. ¿Cómo se llama el buen? Waternoose. Eso es lo que estoy tratando de dilucidar con ustedes. De la manera en la que Pixar ha tratado... Bueno, antes de Pixar, Disney nos dijo, estos son los villanos. Y después nosotros tomamos esta fórmula y la ponemos en Pixar y decimos, esta weá está mal. No estoy entendiendo... Creo que no está bien lo que me enseñaste entonces, porque si yo lo aplico acá, no me funciona. Porque no tienen las mismas justificaciones. Y si tú me dices que la fuerza antagónica simplemente es la que tiene que estar, es la que se pone en contra o la que se pone en el camino de mi protagonista, entonces el protagonista perfectamente podría ser este. Entonces, ¿qué pasa con Toy Story? ¿Dónde está el villano? Hasta la cuarta, porque nosotros podemos decir, en la primera es Sid, ¿no es cierto? Pero realmente las cosas que estaban, que hacían que la película... sí, Tim, que hacían que la película se desenvolviera eran las acciones de los propios protagonistas y lo que se aprendía o el camino final no tenía mucho que ver con el villano. Por lo mismo que Francesco Virgolini no es un villano. A ver, muchas veces los antagonistas fueron los mismos protagonistas al tener conflictos consigo mismos. Sí, eso es lo que habíamos dicho en Cruella incluso. Hay una confusión entre villano y antagonista. Los villanos son una caricatura del poder antagónico del relato. La función de los antagonistas es crear dificultades o drama contra el objetivo del protagonista y hacer la película interesante. En Soul, antagonistas podrían ser Terry o 22, pero villano es Joe Gardner todo el rato. Interesante, yo te diría que Soul no tiene un villano. Pero claro, la gente es como, ¿quién está en contra? Puta, Terry. Terry, que lo único que quería era que los números calzaran. Y ese es el villano. No, ese no es un villano. Sid solo hacía modding. Entonces, los antagonistas no tienen que ser los malos, por ejemplo. Él era... ¡Qué buen ejemplo, Thunder! Los antagonistas no tienen que ser necesariamente los malos todo el tiempo. Él era bueno y Kira el villano, pero como Kira era el protagonista, el antagonista era L. Weón, te ganaste un MIP. Un súper buen ejemplo. Ya, po. Y entonces eso tiene que ver de dónde nos estamos agarrando para contar la historia. Y es lo que yo les decía al principio. Entonces, claro, pues si la historia se cuenta por los héroes, está súper fácil identificar al villano. Pero quizás nunca fueron villanos realmente. Entonces, ahora Disney dice... ya, po. Entonces, si nunca fueron villanos, porque dejé esta puerta súper abierta y no me había dado cuenta... No sé, en bolas se dieron cuenta, lo tenían todo planeado, pero es como, esta puerta está abierta. Perfecto. Contemos todas las historias de nuestros villanos porque nunca fueron villanos realmente. Pan y pedazo. Lo quieren todo. Y hoy día, eso es lo que a nosotros nos está provocando, es quedarnos con la sensación de, bueno, y yo quiero un malo. Y quiero un malo porque es malo. No quiero que me cuentes, ¿cachai? Para que yo empatice con el malo, porque cuando hago eso deja de ser malo. Y a mí me gusta que el villano me moleste, me gusta que el villano no tenga, más que no tenga justificación, es como de que se quede siendo villano.
Y que independiente de yo conocer su background, de conocer su contexto, como Cruella de Vil. Cruella de Vil es una tremenda personaje. Maltrato animal y todo. Pero no le quites esas cosas, porque al quitárselas deja de ser un buen personaje y quieres que siga siendo un villano. Está mala esa wea. Está mala. Le quitaste todos los elementos que lo hacían un villano. Entonces, ser imparcial está bueno. No me malinterpreten. Encuentro que lo único que está ocurriendo acá es que Disney es muy ambicioso. Y como que, no sé si coincidentemente o lo quisieron hacer así, quedaron con un espacio al cual le están sacando mucho profit. Que es como, no me voy a comprometer con, sino que puedo ocuparlo y ser lo suficientemente imparcial como para poder venderte ambos relatos. Pero hay un sacrificio súper grande ahí. Vas a matar uno de ellos. ¿Sabes quién hace súper buenos villanos? DreamWorks. DreamWorks hace súper buenos villanos. ¿Y saben por qué hace buenos villanos? Porque nunca empatizamos con ellos. Porque al igual que... Voy a poner aquí a un... Igual que Thanos. Uno dice... ¿Se acuerdan del meme que decía... ¿Se acuerdan del meme que decía, uy, cuando empiezas a empatizar más con el villano que con el héroe? Y es como, ¡ay! Único y detergente, weón. Sí, es que yo estoy de acuerdo con Thanos. Que bueno, es que DreamWorks lo hace muy bien. DreamWorks lo entiende perfecto. Él no te está buscando villanos. No te los pone ahí para que tú tengas que decir necesariamente ese weón es el malo. Te pone, está hecho, o digamos está construido lo suficientemente complejo como para que uno entienda que es como, uy, qué difícil situación. Qué difícil, porque esta es la persona que hoy día se pone como obstáculo para que mi héroe o mi protagonista logre lo que tiene que lograr. ¿No es cierto? Y no necesariamente es un Cruella de Vil, poja. Entonces cuando construyes personajes como estos, no les quieres quitar la esencia. ¿Saben quién tiene súper buenos villanos? Kung Fu Panda. Chucha, Kung Fu Panda tiene súper buenos villanos. Y porque los abren y los cierran. Tienen sus propias justificaciones. No solamente están contra el protagonista, tienen un motivo más grande. Y el héroe de la historia, ¿cachai? Lo que tiene que hacer es... Tiene un motivo por el cual detener la fuerza que les va a hacer mal a todos. No solo a él. Y Megamente... No, sí, Megamente... A mí me encantó La fui a ver con mi papá muchas veces al cine. No, me encantó la vez. El papá de Fiona es el villanísimo máximo. Vendió a su hija para dejar de ser sapo. La traumatizó encerrándola en la torre para asegurarse el trono al encantador. No tiene justificación, Harold. Yo también creo. Independiente de que la hada madrina sea construida, ¿no es cierto? Como para que se sienta que tiene una fuerza mayor. Porque es más poderosa. Pero yo también creo que el papá es ahí quien la anduvo cagando. Bueno, para volver al punto... Y Megamente, ¿quién es el villano si el protagonista es el villano? No, pero después en la mitad de la película te ponen al... No me acuerdo cómo se llama. Pero al pelucón, al que es pelirrojo. Y es que ahí es donde nosotros empezamos a deconstruir el concepto de villano. Titán. Bueno, Titán, verdad. Ahí es donde empezamos a deconstruir el concepto de villano. Porque te lo ponen como te vamos a contar la historia del villano, pero nunca te están contando por qué se volvió malo. Porque nunca fue malo. Mi punto con todo esto, ¿ya? Y creo que ahí acá puse ejemplos de que cuando conocemos al villano, ya deja de ser villano, ¿no es cierto? Ya empieza a ser, cuando es nuestro protagonista y la historia es escrita por quien gana, le quitas la esencia de lo que antes lo hacía malvado. Porque no estás contando una historia de lo que lo hace malo, de las cosas malas que hicieron, sino que estás justificando sus acciones desde el punto de vista, bueno... Y creo que el mejor ejemplo que podríamos tomar es Aladdin. Aladdin es un pésimo personaje, no porque esté mal escrito, sino porque es un ladrón, es un estafador, es un pésimo elemento humano. Y como es nuestro protagonista, el malo es Jafar. Y Jafar, con la historia principal, Jafar simplemente era el heredero al trono. Y este bueno estaba desesperado porque había llegado alguien que le estaba robando el poder. Entonces estaría bueno... contar la historia de Jafar, ¿no es cierto? Lo trataron de hacer de una pésima manera, y es que Disney no sabe sacar secuelas, pero porque cree que nosotros estamos más contentos con los personajes que con las historias. Y eso es
Eso es plata. Eso es solamente porque como le venden a niños, los niños tienen que reconocer a los personajes. Quiero ir a ver a este que yo sé que me gustó. Pero bueno, DreamWorks lo hace súper bien. Ahí encuentro que esos weones sí se atreven y lo logran súper bien. Le hicieron una película a Jafar, sí. O sea, no a Jafar, pero sí se llama Aladdin, el regreso de Jafar. Para mí Loki no es un villano, ya que incluso desde su origen mitológico, él es un bromista cruel. Jejeje. Pero, ya está bueno, pero porque claro, después empezamos a conocerlo, pues porque cuando conocemos el background es como, pero este bueno realmente no era malo, solamente como que quedó mal parado. Pero cuando me acuérdense de, no sé, pues la Comic Con, temática villanos. Loki estaba ahí en los villanos. No era así como, no, es que es un héroe pero contado de otro lado. En El Dorado sabemos que el malo es el brujo, pero no lo son Miguel y Tulio para los indígenas. Ya, pero es que ahí de nuevo no estamos hablando de villanos. En el caso, bueno, Tulio y Miguel igual eran ladrones, ¿no es cierto? Estos hueones querían irse y robarles. Pero no necesariamente, porque al ser estafados, incluso cuando contaron la verdad, la gente de El Dorado les dijo, ustedes se pueden ir con nuestro oro, sean felices, no pasa nada. ¿Cachai? Nunca hubo una pugna entre ellos y El Dorado. Ya, entonces de nuevo, está bueno. Mira, esto es un tipo de conversación que pueden tener en un carrete. Así como, oigan, ¿quién creen ustedes que es el...? Me da risa que me lo pongan en el chat, así como, ya ahí, y este. Porque tienen que hacer el trabajo primero, po. Hagan el trabajo de pensarla antes de tirarla. La hermana malvada que sale en Los Increíbles 2 viene siendo el mismo suceso que su hermano, pero su pensamiento es muy distinto. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ese personaje lo encuentro horrible. Horrible. Encuentro que... Qué pena, esperé Los Increíbles 2 tantos años. Y cuando la vi fue como, ¿me estáis hueveando? ¿Me estáis hueveando que este es el villano que le dieron a estos hueones? ¿A estos superhéroes? No, yo no, ni siquiera lo tomo como en cuenta. Ya. Los Increíbles 2 se me hizo tan mala que en verdad he olvidado la trama, imagínate. Ya, po. Y nos vamos con esa reflexión al final. Y eso es lo que me quería quedar. De la manera en la que Disney nos enseñó quiénes eran los malos. ¿Ya? De la manera en la que nos enseñó a contar el relato. Incluso a identificarlo dentro del relato. Luego, en Pixar, se profundizó en el sentido del antagonista. Y que ya no necesariamente era un villano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora podíamos conocer las intenciones, ya no era solo maldad, no era solo el que estaba perdiendo, sino que podíamos empatizar ya con la idea de que hay otras motivaciones dentro del mismo contexto. Y después de eso fue la tercera evolución, que es te voy a contar la historia del villano. Y cuando lo hace, deja de serlo. Cruella, para mí, dejó de ser villana. ¿Puede ser una forma errónea de normalizar la maldad? Yo encuentro que Disney enseña y mal enseña muchísimo. Obviamente no son los responsables de nuestra educación ni la educación de ningún niño, pero estaba fácil identificar quién era el malo en Star Wars. Hoy día en Toy Story 4 está difícil saber quién es realmente si es que tiene que o no ser malo, porque cuando te cuentan la historia de Lotso, está súper justificado porque tiene rabia, ¿no es cierto? El tema que tenemos es del héroe es que defiendan valores que aceptamos como sociedad, mientras que en El Dorado me parece que estamos hablando de un antihéroe que defiende valores que no vienen de la sociedad ratera de los ladrones. Pero estamos a su favor de la película, por eso vemos el punto de vista de la historia. No quiero sonar como que defiendo a Disney, y me parece que sus villanos y antihéroes son errores fallidos y banales. ¿Sabéis qué, Forgotten? Creo que en la manera en la que están aprendiendo, y también nosotros también vamos aprendiendo con ellos, somos consumidores activos. Nos vamos dando cuenta también de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Hoy día, de la misma manera en la que Cruella está siendo puesta en un altar, Harley Quinn igual, ¿no es cierto? Como, está cool ser así. Y ahí, tal como dijeron en el chat, que estábamos un poco como empatizando con la maldad. Y no sé si eso es tan así, porque finalmente le están quitando la esencia de maldad. Entonces, Disney intenta empatizar cuando lo mejor es solamente entender. Mira,
Y bueno, y finalmente que quede ahí escrito o que nosotros decidamos y es como, ah, perfecto, este weón es malo y sigue siendo malo y se queda como malo, ¿no es cierto? Pero está mal que cuenten que el villano no siempre fue malo, sino que algo que desató eso, como sucede muchas veces en la vida real, es que eso es, po. Es que no, po, exactamente. Como sucede en la vida real, tú puedes ser malo porque está justificado. Ese es el mensaje que se está dando. De la misma manera en la que esta generación te dice todos los sentimientos son válidos. Tu verdad vale porque nadie te puede decir a ti cómo te tienes que sentir. Y eso es lo que hoy día está así como... pero Cruella es mala, po, ¿o no? Eso, al final te quedas con el... ¿me estás contando la historia de un villano o me estás dejando... o ya deja de serlo? Maléfica. Yo encuentro que con Maléfica lo hicieron así como para que nunca más se te haga como... para que limpiemos la imagen de lo que se creyó que era una villana. Puta, nos quitaron una villana, pero lo quitaron bien, está súper bien justificado, me gustó, gracias. Y ahora voy con Cruella y yo digo, ¿me la estás quitando? Pero está raro porque es una precuela a la villana que yo ya conozco. No es una historia que ya pasó y ahora se le limpió la imagen. ¿Se entiende? Gracias, Dao. La palabra del día de hoy, te amo tanto. La palabra del día de hoy, y con eso nos vamos, es engarzar. Engarzar es... ¿ustedes saben por qué? Yo dije, ¡ay, qué buena! Como que me engarzó justo la weá, qué entretenido. Engarzar es una técnica que se hace para poder unir metales con otros. Entonces, de la manera en la que se puede formar una cadena. Pero también se ocupa en literatura para poder conectar cosas que tienen una relación con la anterior. Entonces, uno puede engarzar pensamientos o engarzar personas. Entonces, el héroe con su villano están engarzados. De esta manera que generan la cadena, ¿ya? Como para poder darle más sentido a lo que viene después, que es la historia. Tienen que estar conectados, tienen que poder hacer sentido. Entonces cuando le quitan el sentido, rompes la cadena. ¡Pum! Eso era lo que quería decir. Muy buenas noches. Don Francisco, ¿con qué nos vamos? ¿Otra vez, por favor? ¡Otra! Me encantó, ustedes me encantan a mí. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por todas esas suscripciones. No puedo creer realmente la cantidad de subs que hay por episodio. Mañana no hay club de lectura, pero sí va a haber aventuras en la tarde. Voy a estar con Gonto jugando It Takes Two para que ahí nos acompañen. Muchas gracias. ¡Nos vamos con el villano máximo! ¡Qué buena! QQ. Recuerden que las drogas son para gente inteligente. Sean consecuentes con sus decisiones. Seamos amigos del tiempo. Lo único que nos separa del vacío.